Buenas tardes a todos. Primero, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo agradecer al Instituto pues, que haya organizado un webinar sobre normalización, porque lamentablemente este no suele ser un tema muy habitual y la verdad que cuando se hacen webinars sobre la actividad que nosotros desarrollamos, pues la verdad que estamos muy agradecidos y entiendo que de parte de Anfalum como parte de la asociación y como empresa, o sea, asociación implicada en estas actividades, pues también lo agradece. Bueno, pues mi presentación, dicho esto, voy a empezar con una breve presentación de lo que es la UNE, la Asociación Española de Normalización, para todos aquellos que no nos conozcan, que espero que no sean muchos. Por un lado, bueno, la Asociación Española de Normalización UNE se puede explicar desde dos puntos de vista, desde dos facetas. Por un lado, como una asociación multisectorial y luego otra, pues, por su actividad como el organismo español de normalización. Desde el primer punto de vista, pues UNE es una asociación privada de carácter multisectorial cuya base asociativa está compuesta por más de 500 miembros que representan prácticamente a la totalidad del tejido empresarial de nuestro país y contamos con empresas pues desde empresas de gran tamaño hasta pymes y luego también una representación de las administraciones públicas a todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y sobre todo y muy especialmente contamos como miembros con las principales asociaciones empresariales de carácter nacional de todos los sectores económicos. En pantalla pues podéis ver los logos de algunas de ellas que, como veis, pues son asociaciones que representan a sectores como el de la construcción, sanitario, servicios, automóvil y, por supuesto, pues en lo que nos ocupa hoy, el sector eléctrico, donde, por ejemplo, pues bueno, he destacado el logo de Anfalum, a quien Pilar representa y que es uno de nuestros miembros. Por otro lado, y conforme a lo establecido en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial y además también por el Reglamento sobre Normalización Europea, pues UNE es la entidad reconocida en España como Organismo Nacional de Normalización. Además, en este sentido, UNE es el representante español en las organizaciones de normalización internacionales, que son ISO e IEC, una de ámbito no electrotécnico, ISO, que quizás es más conocida, e IEC se encarga de los temas más en el ámbito electrotécnico, CEN y CNLEC, que son a nivel europeo, los organismos europeos de normalización, también respectivamente ámbito no electrotécnico y ámbito electrotécnico, y también UNE es miembro de ETSI, que es el organismo de normalización que se encarga más de la normalización en el campo de las telecomunicaciones, y también somos miembros de ECOPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. En definitiva, los miembros de UNE son el auténtico motor y el soporte de este sistema de normalización, y con el hecho de que UNE forme parte de estos organismos internacionales europeos, pues lo que hacemos es representar los intereses de las empresas y en general de la Asociación Española en ellos. Algunas cifras que quiero compartir. Pues hablando de nuestra base asociativa, lo que he dicho, ¿no? Contamos con más de 160 asociaciones sectoriales de ámbito nacional y luego, respecto a la actividad de normalización, pues ahora mismo tenemos constituidos más de 200 comités técnicos con 15.000 vocales, participantes de empresas en todos esos comités, más de 3.000 expertos españoles que participan a su vez en los comités de normalización europeos e internacionales. Y luego, en cuanto a nuestra actividad, a nuestro producto, pues tenemos cerca de 33.000 normas en catálogo, de las cuales pues más de 24.000 están en español. Solemos tener una producción más o menos en torno a las 1.400 nuevas normas al año y actualmente estamos inmersos en aproximadamente 3.000 proyectos
de normas en desarrollo. Bueno, pues esto era un poco unas cifras para que tuvieseis una visión general de nuestra actividad. Pero cuando hablamos de normas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque mucha gente utiliza la palabra norma, pero para referirse a la parte legal, a la parte reglamentaria. Nosotros no hablamos de norma en ese sentido. Para nosotros la norma y para los organismos de normalización en general son documentos técnicos de carácter voluntario. Esto es muy importante, nacen con un carácter voluntario. Tienen que ser aprobados por consenso por todas las partes interesadas y, además, un último requisito es que esté publicado por un organismo de normalización, que en España, pues a día de hoy, el organismo reconocido somos nosotros. Esto es norma en el sentido en que nosotros lo manejamos y lo entendemos. ¿Y por qué son importantes las normas? Bueno, pues por un lado establece las reglas de juego. En tanto en cuanto las normas son aceptadas por todos los agentes interesados de un sector, pues lógicamente, aunque son, como digo, documentos voluntarios, las empresas de un determinado sector pueden hacerlas obligatorias de facto si las convierten en documentos de referencia para sus intercambios comerciales, ¿no? Por otro lado, si las administraciones públicas utilizan estas normas, estos documentos para dar apoyo a los reglamentos, a las políticas públicas, pues estas normas también pasan a ser en muchos casos obligatorias. A día de hoy, aproximadamente el 12% del catálogo de UNE, unas 4.000 normas más o menos, sirven para apoyar los textos legales, lo que facilita, lógicamente, el cumplimiento de los requisitos de estos reglamentos. Además, también, como digo, pues la Administración las utiliza en muchas ocasiones para impulsar las políticas públicas y también como referencia en la contratación pública. Ejemplos de reglamentos en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito eléctrico, pues tanto el reglamento de baja tensión como el reglamento de alta, de líneas. Y, por ejemplo, en el campo de la iluminación, pues el reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior, pues son ejemplos de reglamentos que citan y que se apoyan de una manera importante en la referencia a normas. Apoyo a la vigilancia de mercado. Pues también las normas se utilizan como documentos de referencia para realizar los ensayos y verificar los requisitos legales que tienen que cumplir los productos. Por ejemplo, en el caso de las luminarias también, pues conforme a las normas, a la correspondiente normativa que le aplica, pues se utilizan para realizar ensayos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad de la directiva de baja o de la directiva de compatibilidad electromagnética, ¿no? O también sirve para verificar y comprobar, pues, las prestaciones de funcionamiento que pues un fabricante dice que su producto tiene. Por tanto, son también unas herramientas importantes en este campo de vigilancia de mercado. Ayuda a la innovación. Pues este es un aspecto que cada vez más la normalización pues está entrando. La normalización en los proyectos de investigación constituyen una herramienta muy eficaz para maximizar el impacto de los mismos, para dar difusión y para hacer que los resultados de estos proyectos pues lleguen más rápidamente al mercado. Cada vez más los proyectos, por ejemplo, del Horizonte 2020 o los proyectos de innovación a nivel nacional, pues cada vez más se están incluyendo estas actividades de normalización porque son reconocidos tanto por la Comisión Europea como por las administraciones nacionales. Facilitan el comercio y la exportación. Es otro aspecto muy importante y que posiblemente luego Pilar ahonde en ello, ¿no? El hecho de que las normas UNE sean en su mayoría adopción de normas europeas e internacionales, pues lógicamente favorece la eliminación de barreras técnicas al comercio y favorece también el acceso a otros mercados para las empresas españolas.
Además, hay otro aspecto y el hecho de que UNE, lógicamente, forme parte de los organismos europeos e internacionales de normalización, pues es lo que hace que permita a las empresas españolas, en este caso, pues participar en los procesos de desarrollo y de elaboración de las normas y, por tanto, tener una capacidad grande para influir en el contenido de las mismas y así pues permitir influir en las exigencias de acceso a esos mercados, ¿no? Tanto dentro de la Unión Europea como fuera. Y por último, pues también lógicamente contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas. La normalización ayuda a las organizaciones a hacer frente ahora mismo pues a retos que tienen las organizaciones, como por ejemplo todos los aspectos de digitalización, de calidad, de formación, responsabilidad social de la empresa, bueno, y aspectos de este tipo que hoy en día pues son importantes para las empresas en sí mismas y afrontar esa competitividad. En definitiva, un poco, pues, como aparece en pantalla, ¿no? Resumiendo, la normalización, pues, a nuestro entender y a las empresas que participan en ellas están convencidas de que contribuyen a la mejora de la productividad, de la competitividad y del crecimiento económico. Si nos centramos en lo que es el aspecto de exportaciones y de internacionalización, pues un poco lo que he ido comentando, ¿no? No solamente la normalización contribuye a crear mercados más transparentes y más globales, sino que el papel de las normas en apoyo al comercio exterior, pues la verdad es que es reconocido por instituciones de todo el mundo, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio o la propia Comisión Europea. Ahí en pantalla podéis ver un poco algunas cifras, ¿no? De las 33.000 normas que tenemos en el catálogo, pues más del 75% son adopción de normas europeas y luego, a su vez, cerca del 35% de ellas son normas internacionales. Si a esto añadimos que el 73% de las normas pues están en español, pues lógicamente pues todo esto favorece y contribuye a la exportación en todo el mundo y, bueno, y muy particularmente al área de Latinoamérica. Si además nos centramos en toda esta situación, incluso en la parte en el sector eléctrico, pues está mucho más acentuado. Porque mientras con carácter general el 75% hemos dicho eran adopción de normas europeas, en el ámbito eléctrico llega incluso al 90%. El 90% de las normas eléctricas son adopción y tienen carácter europeo. Y a su vez, el 75% de ellas son normas internacionales. Con lo cual, pues lógicamente, pues estamos eliminando barreras técnicas. Además, ¿qué hacemos también desde UNE para incluso favorecer todavía más este aspecto? Pues estamos firmando desde hace un par de años unos acuerdos de colaboración con otros organismos de normalización, siempre con ese objetivo, ¿no? Buscando incrementar la armonización normativa y la cooperación técnica para facilitar el acceso a los mercados. Estos acuerdos lo que hacen es pues reconocer ese importante papel que juegan las normas en los intercambios comerciales y además pues poner de manifiesto las ventajas que supone el intercambio de normas y lo importante que es armonizar estas normas y los reglamentos técnicos nacionales, pues haciendo referencia a normas internacionales que sean reconocidas y aceptadas por un montón de países. Como digo, desde hace un par de años, desde febrero de 2017, que el primer acuerdo lo firmamos con Bolivia, pues ya tenemos a día de hoy pues esos 14 acuerdos de colaboración firmados con países del área latinoamericana
y prácticamente pues, son casi todos. Y ahora pues, nos estamos centrando en otros países, en los denominados países PASE, que están recogidos en la Estrategia de Internacionalización de la Secretaría de Estado de Comercio, países con actuación sectorial estratégica, se llama, y que son los que veis en pantalla, ¿no? Australia, Brasil, Canadá. Con China ya lo firmamos el año pasado, en octubre del año pasado, y bueno, pues progresivamente vamos ampliando esos acuerdos de colaboración con otros organismos de normalización. De estos 2 años de acuerdos, pues bueno, a finales del año pasado hicimos un pequeño estudio y entonces hemos obtenido un poco estos datos, ¿no? La mayor parte de las normas solicitadas por estos países son básicamente del sector o del entorno de temáticas relacionadas con industria y equipamiento. Luego hay un 20% de normas relacionadas con el sector de construcción y bueno, y ahí en tercer lugar están las normas con un 18% de electrotecnia y TIC. Básicamente tengo que decir que son electrotecnia, prácticamente no hay ninguna ETIC. Y ya, bueno, pues por último, un 17% en agroalimentación y servicios. En general, los países que encabezan la lista que más normas han solicitado pues han sido Costa Rica, Ecuador y Perú. Y luego en el sector eléctrico más o menos se mantiene los mismos, pero un poco alterado el orden. Primero Ecuador, Costa Rica, Cuba y Argentina. Esos son los países que más normas eléctricas han solicitado. Y las temáticas, pues un poco por orden también de demanda, las temáticas más solicitadas son las que veis en la transparencia, ¿no? Desde sistemas de energía solar fotovoltaica, equipos electromédicos, compatibilidad electromagnética. Y bueno, en un séptimo puesto pues tenemos a las lámparas y los equipos. Todo el tema de luminarias, lámparas, pues son normas que como veis también son bastante demandadas. Y ya para terminar la última, aquí, ¿cuáles son los comités que tenemos en UNE sobre la normalización en el sector de la iluminación? Pues a día de hoy tenemos 2 comités, uno que designamos por el número 205 sobre producto, luminarias, lámparas y equipos asociados, y luego otro, el 72, de iluminación y color. Ambos están secretariados, están gestionados por ANFALU. ¿Y cuáles son las normas principales? Bueno, pues el CTN 205 aborda normas sobre seguridad de luminarias, requisitos de funcionamiento y seguridad de dispositivos de control de lámpara. Esas son principalmente las 3 series. Mientras que el 72 pues, se centra más en columnas y báculos de alumbrado con la serie UNE N40 y luz y alumbrado con la UNE N13032. Bueno, aunque no estéis muy familiarizados, ahí simplemente viendo los códigos pues se puede ver cómo las normas son todas de carácter europeo. UNE hace referencia a la norma nacional, pero las letras EN hacen referencia a norma europea. E incluso si nos centramos en las normas del 205, en las normas de producto, pues aunque eso ya es más, para los que manejamos la codificación sí lo sabemos, pero bueno, los códigos que van desde el 61.000, 60.000, 61.000, 62.000, pues esos son referencia a normas IEC, a normas internacionales, ¿no? Entonces, por tanto, una vez más, pues se pone de manifiesto cómo todas estas normas pues tienen un carácter internacional, se emplean en todos los países y son reconocidas pues mutuamente por todos, ¿no? Además, bueno, pues ya por cerrar, muchas de estas normas, como dije al principio,
aunque nacen con carácter voluntario, pues están citadas también en esos reglamentos que he comentado anteriormente, e incluso la serie UNN es la norma armonizada, la norma, partes de esta serie, la que se tiene que utilizar para el marcado CE de los báculos. Y bueno, por mi parte era esto lo que más o menos quería contar. Yo creo que le cedo ahora la palabra a Pilar, que pues va a contar su experiencia desde el punto de vista de empresa y de Anfalum. Y bueno, pues muchas gracias y a vuestra disposición para luego el turno de preguntas. Bueno, lo primero, aunque creo que nos conocéis, presentaros un poco lo que es Anfalum. Anfalum es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación. Se fundó en el 81 por unas pocas empresas, que eran las que en aquel momento había en España fabricantes, y esto ha ido creciendo hasta hoy en día, que englobamos a 87 empresas y 2 miembros corporativos. Estamos divididos en subsectores: alumbrado exterior, interior, lámparas, componentes, luminarias de emergencia, sistemas inteligentes de digitalización y conectividad y báculos. Y somos miembros pues, de los principales organismos, asociaciones que se mueven en relación con este sector. Somos el único miembro español de Lighting Europe, que es la Asociación de Asociaciones Europea. Estamos en su comité de dirección. Estamos dentro del Consejo de AENOR. Dentro de la Comisión Permanente y de la Junta Directiva de UNE, como antes os ha dicho Carmen, y también participamos en los comités técnicos de normalización relativos a todo lo que son luminarias. Somos miembros de la Junta Directiva tanto de la COE como de CEPIME, miembros del Comité Ejecutivo de Confemetal, y mantenemos con el Ministerio de Industria una estupenda relación que nos permite pues, estar muy al día de los principales avances o los principales temas relacionados con nuestro sector e influir también en lo que podemos para avanzar, para que nuestras empresas avancen y ayudarlas en todo lo que haga falta. Aquí veis, bueno, creo que no están todos, pero una gran parte de los logos de las empresas asociadas a Anfalum. Creo que si conocéis este sector, pues os van a sonar casi todas. Como veis, representamos a las principales empresas dentro de este ámbito en nuestro país. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Bueno, pues representar a las empresas fabricantes, salvaguardar sus intereses desde distintos puntos de vista: la industria, el mercado, la administración, el entorno. Anfalum tiene un código de ética muy estricto, que obligamos a que todas las empresas asociadas se adhieran a él para el cumplimiento de normativas, legislación. Estas normas de las que hablaba Carmen, que aunque no son de obligado cumplimiento, llega un momento en que sí lo son porque están dentro de unos acuerdos entre las distintas partes, y también defendiendo la libertad de mercado. Buscamos el crecimiento de nuestro sector, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y ahondaremos más en este tema más adelante. Tratamos de mantenernos siempre a la vanguardia de la tecnología. Esta tecnología, nuestra iluminación, que cada vez es más cambiante y cada vez hay que aprender día a día porque estamos en un continuo avance. Y bueno, pues no nos olvidamos nunca de defender el medio ambiente, fomentando la economía circular y pensando siempre en mejorar la vida de las personas, algo que ha cogido mucho auge en los últimos años cuando hablamos de iluminación. No se trata solo de dar luz, sino de que esa luz mejore nuestra vida. Y bueno, aquí tenéis un poco lo que ha pasado en los últimos años. Yo, que como ha dicho antes nuestro moderador, llevo ya unos cuantos años en el mercado de la iluminación, pues recuerdo mis primeros años en los que poco cambio había, ¿no? Teníamos nuestras lámparas de sodio, incandescencia, fluorescencia, el mercurio, los halogénuros metálicos, íbamos mejorando un poco los rendimientos, pero realmente, bueno, casi era un poco aburrido porque no se veían los cambios. Y de repente empezó el cambio y, bueno, creo que nos ha pasado a todos por encima. Ha sido un verdadero tsunami, ¿no? Se nos ha juntado la aparición del LED con la aparición también de la conectividad, apoyada por todo el desarrollo que ha habido en las telecomunicaciones. La mezcla de estos dos puntos nos ha dado la opción de tener un control de la iluminación que antes no se podía dar con otras tecnologías, y además ha entrado
cogido muchísimo peso todo el tema de economía circular. Bueno, en Anfalum tratamos de concentrar todo esto y este tsunami que se creó al principio, que nos tenía todos un poco desorientados, pues poner orden y tratar de colaborar en la mayor parte, en el mayor grado posible para que esté normalizado y todos juguemos con unas mismas cartas. Porque, como pasa muchísimas veces, la innovación tecnológica va muy por delante de la normalización, incluso de la legislación. En nuestro caso, así ocurrió claramente. Yo recuerdo que cuando empezamos a hablar de los LEDs, el Real Decreto de Eficiencia Energética del que hablaba Carmen hace un rato estaba recién publicado y no se había considerado ni siquiera el LED. Con lo cual hemos tenido un Real Decreto, que era el de obligado cumplimiento, el que se estaba utilizando durante muchos años, que no contemplaba la tecnología que iba cogiendo auge y que hoy en día está muy, muy por encima del 50% de las instalaciones que se hacen en alumbrado público. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos este avance tecnológico sin una normativa, lo que nos encontramos es un caos. Que es lo que hemos vivido en estos primeros años, ¿no? Entró en el mercado un producto de muy baja calidad, las aplicaciones no eran las correctas, nos hacían proyectos, incluso había problemas de seguridad porque era una tecnología nueva y no sabíamos muy bien cómo instalarla. Usábamos instalaciones que no eran propias del LED, con luminarias a las que se ponía una bombilla de LED incluso cuando no estaban en absoluto preparadas para ella, agujereándolas, entrando agua. Se dio pie a una competencia desleal y al final esto lo que lleva es a un fraude para el usuario. Yo os pongo un ejemplo. Yo tuve un momento en que pensé que el LED iba a morir de éxito. No sé si recordáis que justo fue empezar a hablar de LEDs cuando salieron los planes C, en un momento de crisis y, bueno, de repente había un dinero que la mayoría de los ayuntamientos utilizaron para poner iluminación. Bueno, pues aquello, la verdad es que fue un poco desastre porque aparecieron muchos importadores de un producto que no conocía nadie, que no tenían una muy baja calidad y ninguna garantía de seguridad. Lo vendieron a los alcaldes como la panacea, la piedra filosofal, no iban a gastar nada en electricidad a partir de ese momento y, bueno, se hicieron muchas instalaciones con un producto muy deficiente, comprado a unas empresas que en muchos casos desaparecieron en pocos meses del mercado porque no se dedicaban a la iluminación y no tenían luego a quién reclamar. Entonces, eso provocó cierto miedo y quizá pues una ralentización en volver a confiar en el LED y empezar a hacer instalaciones como debían hacerse, ¿no? Pues esto es lo que la normativa, la normalización evita. Cuando tenemos claro qué debe cumplir una luminaria, las empresas que entran a jugar suelen ser serias y nos permite estar mucho más seguros de lo que estamos instalando y conseguir la satisfacción del cliente final, no como ocurrió en estas primeras experiencias que tuvimos. Bueno, esto es un poco, ya Carmen ha hablado mucho de esto, pero me parece que esta transparencia define muy bien lo que es la normalización, elaboración, difusión y aplicación de normas. Y lo que está claro es que facilita mucho el intercambio porque todos jugamos con las mismas reglas, promueve una cultura de calidad, los niveles de calidad mínimos están marcados por esa normalización, nos ayuda a abrir mercados, asegura una seguridad, un poco redundante, aumenta la seguridad, nos asegura que lo que estamos poniendo no va a tener ningún problema de seguridad, protege los intereses de los consumidores y de toda la sociedad y abarata los costes generales de fabricación al tener un producto mucho más homogéneo. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro día a día en la contratación, en las instalaciones de alumbrado público? Bueno, pues para nosotros, por ejemplo, es muy clara el interés que existe en la normalización cuando hablamos de los contratos públicos y privados.
En los últimos años creo que han salido un montón de concursos de iluminación, tanto públicos, quizá algunos menos privados, en distintas zonas, muchas veces promovidos por los ayuntamientos. Si tenemos un pliego claro en el que se especifique exactamente qué deben cumplir los productos y los servicios que queremos adquirir, va a ser mucho más fácil que las ofertas que recibamos sean todas homogéneas y no tengamos ninguna sorpresa con el producto que vamos a comprar. Es mucho más fácil hacer una comparativa entre dichas ofertas a la hora de elegir quién va a ser nuestro proveedor. Como decíamos antes, estamos garantizando seguridad y calidad del producto. Toda la competencia juega con las mismas cartas y además evita algo que se está dando mucho en nuestro país y que yo creo que es un desastre para todos porque ralentiza la economía y además dejan de gastarse una serie de dineros que ya hay dispuestos para iluminación y que al final dejan concursos desiertos o retrasos en las obras, y son las impugnaciones. Bien porque los pliegos no son claros o bien porque las adjudicaciones aparecen productos que no tienen los niveles de calidad homogéneos. Si tenemos en cuenta la normalización y con ella se redactan los pliegos, es mucho más difícil que esto ocurra y es mucho más sencillo que los procesos de adjudicación sean mucho más rápidos y que cuando termina una instalación el cliente final esté muy satisfecho con ella. En el tema de venta directa de productos ocurre un poco lo mismo. Carmen ha hecho ya algún comentario al respecto de esto. La normalización nos permite poder hacer una inspección de mercado. En este sentido, Anfalum es muy activo, tiene un acuerdo con el Ministerio de Industria por el que todos los años se hace una inspección de una serie de luminarias, tanto de alumbrado exterior como interior, industriales. Se seleccionan, se hace una compra a través de unos compradores totalmente imparciales y en los canales de distribución habituales y se llevan a un laboratorio que está homologado por el Ministerio de Industria, donde se realizan todos los ensayos y todas las pruebas necesarias para ver que esas luminarias cumplen con la normativa de la que nos ha hablado antes Carmen, la 60598, etcétera, etcétera. Y cuando vemos que algunas de estas luminarias que hemos ensayado no cumplen todos los parámetros en todos los sentidos, tanto de resultados como de seguridad, como de etiquetado, etcétera, etcétera, informamos al Ministerio y se puede incluso conseguir la retirada del mercado de esos productos. Esto es una vez más una seguridad para el usuario final. Y la verdad es que para Anfalum es una labor importante. No penséis que las luminarias que se eligen son de fabricantes terceros que no pertenecen a nuestra asociación. También se ensayan luminarias de asociados nuestros. Y, bueno, si hay algún problema en ellas es totalmente transparente y van a tener las mismas consecuencias, sean asociados nuestros o no lo sean. Y empezando a hablar del tema de la exportación, para el que la normalización desde nuestro punto de vista es fundamental, en el último año las ventas de empresas españolas fuera de nuestras fronteras ha sido del 38% y es una cifra que va subiendo de año en año. Creo que para el sector de la iluminación la exportación ha sido fundamental en los años de la crisis pasada. Es lo que pocas empresas de iluminación cerraron y yo creo que esto es debido a que hemos sabido abrirnos a otros mercados. Desde Anfalum tenemos un departamento para apoyo de las empresas en todo lo relativo a exportación y, bueno, creo que es algo a fomentar y posiblemente en esta crisis que parece que nos va a venir ahora, bueno, pues puede ser otra vez un motivo importante de soporte para nuestras empresas. Lo que también nos estamos encontrando es que cada vez los países buscan con mayor interés en tener instalaciones de calidad. Eso que hablábamos antes del tsunami, en unos países ha llegado antes que en otros, pero creo que la situación se va normalizando casi en todos los países y se buscan instalaciones de calidad y hay un gran control de los productos que atraviesan sus fronteras.
De año en año, cada vez más los países que exigen una certificación nacional. Esto puede tener un coste muy elevado para nuestras empresas si tenemos que certificar en todos los países y cada uno sigue unas normas diferentes. Con lo cual, nuestro objetivo conjuntamente con UNE es darnos a conocer en los distintos países, explicar cuál es nuestra normativa, cuál es nuestra experiencia y tratar de que las normas españolas sirvan para la certificación de productos fuera. La verdad es que la experiencia y la calidad del producto español es conocida internacionalmente, es muy reconocida y esto nos ayuda para esta misión, ¿no? Además, bueno, estamos apoyados no solo por España, sino por Europa. Como también ha dicho Carmen, muchas de las normas vienen de la normativa europea, son transcripciones y, por tanto, no solo tienen el peso de España, sino que tienen el peso de toda la Unión Europea. Un ejemplo de estas acciones que realiza Anfalum para fomentar la exportación y ayudar a nuestras empresas es algo de reciente firma, que es el Foro Iberoamericano de Iluminación. Este acuerdo se ha firmado en Madrid a principios de marzo. Empezamos a trabajar en él en el año 2018 con una primera declaración de intenciones que se firmó en Panamá coincidiendo con una feria de iluminación precisamente. En septiembre, no recuerdo si fue septiembre o octubre del 2019, hubo otra jornada coincidiendo con la FIEC en Bogotá, en Colombia, para preparar toda la documentación que ha dado pie a la firma del acuerdo en febrero de este año, muy recientemente. ¿Cuál es el principal objetivo de este foro? Y os lo voy a leer porque la verdad es que me gusta mucho cómo está redactado. Nuestro principal objetivo es crear una imagen de excelencia de la industria de la iluminación a través de la de nuestras empresas, servicios y marcas, siempre en un marco de colaboración público-privada e institucional que permite crear sinergias y potenciar la capacidad de internalización de nuestra economía y el apoyo de la empresa en el entorno iberoamericano. Bueno, esto en definitiva. Iberoamérica es muy próxima a nosotros, hablamos el mismo idioma, nos parecemos mucho, somos muy respetados como industria de iluminación allí y, bueno, queremos aprender unos países de otros. Las distintas asociaciones de fabricantes de estos países han decidido hacer un trabajo común para ver qué podemos sacar de bueno de cada uno de ellos y tener unas normas comunes, aparte de una serie de foros que nos permitan trabajar de una forma unida y común, ¿no? ¿Cuál es la principal medida? Pues el acercamiento de las distintas legislaciones y normativas en materia de eficiencia energética e iluminación. Es la base, porque, como decía antes, sin normalización tenemos el caos. Necesitamos la normalización para poder satisfacer a nuestros clientes finales. Entonces, empezaremos por ahí. Con esto conseguimos aumentar la competitividad de las empresas en Iberoamérica, las empresas españolas allá, favorecemos la exportación tanto de luminarias como de soluciones completas y también fomentamos la inversión de empresas iberoamericanas en España, ayudando a que se consoliden unas y otras en los distintos mercados. En la firma que hicimos en el mes de febrero, los primeros países que se han incorporado han sido Argentina, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala y Panamá. La verdad es que todos ellos han mostrado un elevadísimo interés por este trabajo en grupo. Y, bueno, nuestro objetivo es ir creciendo. El siguiente acto que vamos a realizar va a ser en otoño, si el COVID-19 nos lo permite, en Colombia. Y, bueno, este es el listado de países que queremos ir incorporando. Estamos trabajando en ello y creo que es una labor fundamental no solo para las empresas españolas, sino para todo lo que es la iluminación.